Eva y Aldo @radioadiccioncristiana.com.mx. Consulta nuestra programación y sigue escuchando radioadiccioncristiana.com.mx. Transmitiendo desde Santa Catarina, Nuevo León, México. Ay, Cocha. Hola, amiguito. Te saluda el payaso Cristiano Chocolate de Chocolate y Mamá Eva. Puedes contactarnos a través de WhatsApp 811-555-9932, 811-555-9932, o envíanos un inbox. Escríbenos en la página oficial de Facebook de Radio Adicción Cristiana, facebook.com/Radioadicción Cristiana, o escríbenos al correo de la radio, evayaldo@radioadiccioncristiana.com.mx. Dile a tu papá y a tu mamá que te inscriban completamente gratis en la iglesia infantil en línea. Sí, en la iglesia infantil en línea de Chocolate y Mamá Eva. Vas a poder jugar, vas a poder descargar música, descargar clases, y no importa si eres un niño grandote, si eres maestro de escuela dominical, pastor o trabajes en algún ministerio, también puedes inscribirte y ser parte de la iglesia infantil en línea. Recuerda, Chocolate y Mamá Eva son los pastores de la primera iglesia infantil en línea en Latinoamérica. Y no te pierdas los cultos en vivo, todos los sábados a las 11 de la mañana a través de radioadiccioncristiana.com.mx. Radio Adicción Cristiana presenta La voz del pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Amados hermanos, que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros, ustedes. Hermanos, mi nombre es Mario Hernández. Doy primeramente gracias a Dios por darme este privilegio de estar aquí compartiendo palabras de vida, palabras de bendición, palabras de vida abundante, hermanos. Y también doy gracias a Radio Adicción Cristiana por darme este privilegio, hermanos. En esta hora vengo a hablarles, hermanos, de un Dios que tiene poder, un Dios grande, un Dios que hizo el cielo y la tierra, y un Dios que ha hecho grandes maravillas en mi vida, un Dios todopoderoso. De ese Dios le quiero hablar, de ese Dios grande, hermanos, porque cuando mi vida estaba sin Cristo, mi vida era nada y vacía, como dice su poderosa palabra. Primeramente, pues me congrego en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, hermanos, evangelista. Me gusta hablarle a la gente de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo sé que Dios ha hecho tantas nuestra vida, ha convertido mi vida, ha cambiado mi manera de sentir, de pensar, de creer. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es real, hermanos. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con Dios. Amén. Dice la poderosa palabra ahí en el libro de San Mateo, hermanos. El mensaje que hoy traigo, que Dios puso a mi corazón para que llegue a su vida, hermanos. El día se acerca, ¿sí? Es un mensaje que Dios, que todos los radio oyentes, hermanos, sepan que el día se acerca, que los días son difíciles. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos y Cristo ya viene. Capítulo 24, verso al 39, ¿sí? Jesucristo dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé. Amén, hermanos. Sí, este mensaje, hermanos, es una predicación de carácter profético, porque les contaba, hermanos, cuando en mi vida no estaba Cristo, mi vida era un caos, estaba desordenada,
y vacía, hermanos. Yo hacía el mal, hermanos, y entonces yo pensé que para eso estaba en este mundo, en esta tierra, hermanos, para hacer lo que yo quisiera, para hacer lo que yo pensaba, porque no conocía a Dios a través de su palabra, hermanos, no lo conocía, por eso mi vida estaba desordenada y vacía. Pero déjame decirle algo, desde que Dios a través de Jesucristo llegó a mi corazón, dio un giro total a mi vida, cosas desde otra perspectiva. Ahora veo las cosas diferentes, ahora conozco mi identidad, ahora sé quién soy, ahora sé tierra, ahora sé que no soy un accidente, que soy un propósito divino. ¿Por qué? Porque Dios a través, desde que llegó en mi vida, que entró en mi corazón, me ha enseñado, me ha dado identidad, me ha enseñado quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Ahora sé que soy un propósito de Dios, como todos los seres humanos aquí en la tierra. No somos un accidente ni una casualidad, somos un propósito divino. Pero, hermanos, ¿por qué Dios puso en mi corazón este mensaje? ¿Por qué, hermanos? Porque la vida sin Cristo no vale nada, hermanos. No tenemos identidad, no tenemos nada. Al final vamos a encontrarnos en un callejón sin salida, hermanos. Y desde que Cristo llegó a mi vida, veo las cosas diferentes. Me ha dado una mujer buena, mi esposa Doralicia Chavira Samaniego, es la que me ayuda en el ministerio a predicar la palabra, hermanos. Ahorita nos estamos congregando en la misión del Carmen, en Alianza Real del Carmen, en el Carmen, Nuevo León, hermanos, allá en Isla Mujeres. Ahí, hermanos, estamos predicando la palabra de Dios, testificándoles todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, y andando, recorriendo la comunidad del Carmen, hermanos, el entorno del Carmen. Hemos visto la necesidad que hay en el ser humano, en las familias, en el entorno, en la comunidad, hermanos, la necesidad de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque la sociedad vive un caos. La sociedad, hermanos, hay familias desintegradas, hay hombres, padres de familia, porque no conocen su identidad, hermanos, que se desviaron de la verdad, como lo dice esta palabra, como en los días de Noé, que nuestro Señor Jesucristo le predicó a los discípulos, cuando estaba aquí en la tierra, preparándolos para lo que había de venir, para el propósito que Él los había establecido, los había preparado para anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra, hermanos. Y yendo por la comunidad, hemos dado cuenta que hay familias desintegradas, hay hombres en drogadicción, alcoholismo, los niños pequeños de 5, 6, 7, 8 años andan en la violencia, andan en la calle fumando droga, hermanos. ¿Por qué? Porque nos desviamos de la verdad, porque no conocimos a Dios, porque eso fuimos enseñados. No nos hablaron de los principios, de los propósitos, de los fundamentos que Dios tenía para el ser humano y que Dios tiene para el ser humano. Por eso, hermanos, esta hora yo traigo esta palabra, yo traigo este mensaje, hermanos, que hemos leído ahí en el libro, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 37 al 3. Nuestro Señor Jesucristo andaba predicando aquí en la tierra. Les advertía, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, escogió, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió. Él escogió una generación de toda la historia, escogió los tiempos de Noé.
vamos a comparar las características, hermanos, de aquellos tiempos como en estos tiempos, hermanos, más como en los días de Noé. Porque Jesús mismo nos dice que cuando Él venga, el mundo tendrá el sello de los tiempos de Noé. Amén, hermanos. Capítulo 6 del libro de Génesis, para tratar de identificar los principios y características que existieron en los tiempos de Noé con la actualidad. Por eso Jesucristo estaba pasando, hermanos, en los tiempos de Noé. ¿Y qué? ¿A qué se parece a esta generación que estamos viviendo ahorita? Por eso, al tema de hoy yo le puse, el día se acerca. Nosotros tenemos que estar conscientes, concientizados, hermanos, que vivimos aquí tiempos difíciles, hermanos, pero ¿qué había? ¿Qué características había en aquellos tiempos, hermanos? Y hoy, en estos días, a nosotros los que hemos conocido de la palabra de Dios, los que hemos conocido nuestra identidad, hoy el Espíritu Santo nos abre las cortinas del mundo espiritual. En los tiempos de Noé, hermanos, ¿por qué se caracteriza, hermanos, aquellos tiempos con estos tiempos? Primeramente, el número 1, hermanos, la multiplicación de la raza humana. Hermanos, ahorita, según las estadísticas, al 2017, hermanos, somos 10,000 millones de habitantes en toda la tierra al 2017. Nos estamos multiplicando, hermanos. Esa es una característica. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 6, ahí describe esas características, hermanos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Amén, hermanos. Ahí se multiplicó el hombre, hermanos, y los cuales, hermanos, les nacieron hijas. Había gigantes. Entonces, ahorita en estos tiempos es lo que ha caracterizado, como en los tiempos de Noé. Había gigantes, había maldad, había, hermanos, había toda clase de pecado. Dice la Biblia que se conocían hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hermanos, había mucha maldad, así como en los tiempos de ahora, hermanos, ahora se caracteriza por una lujuria diabólica, sexual, como en estos tiempos. El enemigo nos está atacando a la comunidad, al ser humano que no conoce a Cristo. Hermanos, nos está atacando por medio de la televisión, por medio del cine, por medio de la fornicación, de todo lo que está en contra de los principios de Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque no conocen su identidad. No conocen quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, hermanos, y tenemos que conocer. Vámonos al libro de 18, verso 32, hermanos. Dios es muy claro, por eso nos lo advierte en su palabra. Amén, hermanos. Dice ahí en Romanos capítulo 1, dice así: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus razones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, como teniendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y cuenta Dios a un amendo atestados de maldad, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, mutores, aborrecedores de Dios, altivos, hirientes a los padres, necios, natural, quien los que practican tal son dignas, sino que también. Amén, hermanos. Yo pensaba que estos caminos que no tenemos a Cristo, hermano, la verdad del ser humano ya dice, perfectos caminos, haciendo, hermanos, al final, hermanos, que Jesús, hemos encontrado la gloria fatal, hermanos, sin Cristo, sin salvación, hermano poderoso de Jesús, hermano, mujeres con mujeres, la sociedad, nosotros, los que hemos conocido, los que hemos portadores de la palabra, de tiempo, que no quieren dar, que ya tenemos, hablar y cargan de sus malos, obra de Dios, dentro de su gloria, y el travianos, el toda criatura, hermanos, te enreda, hermanos. Nosotros tenemos que sacar del cautiverio a esa gente. Tenemos que reconocer los principios, estatutos que Dios nos dejó a través de su palabra. A lo que la sociedad se le parece normal, Dios dice que no. El homosexualismo es pecado. El lesbianismo es pecado. Hermanos, tenemos que orar por ellos. Tenemos que predicarles la palabra para que Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de su Espíritu Santo, convierta a esas personas y se vuelvan de sus malos caminos y conozcan el bien, por el bien, porque ese es el propósito que Dios tenía desde el principio para la humanidad y lo sigue teniendo el día de hoy. Desde el Edén Dios tenía privilegios, tenía pensamientos, tiene pensamientos de bien para el ser humano, para la humanidad. Dios quiere que se vuelvan a Él. Dios quiere que lo conozcan. Para eso ha establecido la iglesia, hermanos. Queda poco tiempo. El tiempo se está agotando. Por eso Dios le revela a los discípulos a través de su palabra que esto sucedería en la era, en los principios como en los tiempos de Noé. Estaban, hermanos, casándose, estaban en fiestas, no conocían de la palabra, pero mandó a predicarles a Noé y no creyeron, decían que Noé estaba loco, decían que Noé pues era nada más uno. Pero, hermanos, como en los tiempos de ahora, les predicas a la gente, pero ya vimos, porque en su maldad Dios les cauteriza la mente, hermanos. Dios pone esa maldad por su incredulidad, por no volverse de su mal camino a su buen camino, hermanos. Pero para eso ha establecido, para eso Dios nos dio de su Espíritu Santo. Hermanos, es lo que mantiene viva a la humanidad, es lo que nos ha dado vida. El Espíritu Santo en la tierra, hermanos, pero está esperando que nosotros, los que ya tenemos a Cristo, lo que hemos conocido, sus principios, sus propósitos, hermanos, seamos portadores
de esa palabra, de esa verdad, de esos principios que Dios nos revela a través de su poderosa palabra. Amén, hermanos. Entonces, esa es una característica, hermanos, la multiplicación del ser humano. La otra característica, la tierra, ahorita, en aquellos tiempos, había, hermanos, mucha violencia, había robos, había secuestros, había violaciones, había toda clase de pecado. En los tiempos de Noé, esas características que había desde que Dios se separó del hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, se separó de ellos por causa de la desobediencia. No contenderá mi espíritu con el hombre, porque en su corazón está hacer el mal. Hermanos, está hacer el mal. Dios quiere bendecirnos otra vez. Dios quiere que volvamos a Él. Y los que hemos sido alcanzados, hermanos, por el Espíritu Santo, por la palabra, tenemos que ser portadores de esa gloria. Tenemos que ser comunicadores de esa verdad. Es el trabajo de nosotros, hermanos, porque ya vimos su gloria. Ya vimos, hermanos, su presencia, ya la experimentamos. La tierra estaba llena de violencia. Amén, la maldad y la violencia del hombre se han multiplicado. La generación de ese entonces era violencia, corrupción y rebeldía. Hoy vivimos, hermanos, en un mundo violento. Las estadísticas cuentan que en los Estados Unidos el 50% de los crímenes, hermanos, reportados a la policía son crímenes violentos. Y en todo el mundo, alrededor del mundo, hermanos, según las estadísticas, hay más de 2 millones de personas que pierden la vida debido a que es la violencia, al no vivir las familias con Cristo Jesús. La violencia es una de las causas principales de la muerte para las personas de entre 15 y 45 años. Hermanos, nosotros cuando conocimos a Cristo, empezamos a orar, a leer la palabra, y Dios nos revela, Dios nos muestra la necesidad que está viviendo primeramente nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país y el mundo entero. Hermanos, durante el siglo XX, una de los periodos más violentos de la historia humana, se estima que 191 millones de personas perdieron la vida directa o indirectamente como resultados de conflictos armados, y más de la mitad de ellos fueron civiles. Esa es otra característica, hermanos. Estamos viviendo en un mundo de violencia. Es una señal, dice la palabra de Dios, cuando veas que las hojas del árbol, hermanos, se caen, es que se acerca el otoño. Pero cuando mires que estas cosas están sucediendo, es que se acerca la venida del Hijo del Hombre. Amén, hermanos. Vivimos en un mundo violento. Siempre tenemos que acordarnos de lo que dice la palabra ahí en el Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 11, verso 4 al 5. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor está en todos lados, viendo lo que estamos haciendo. Pues yo te invito, amado cristiano, amado creyente, que apliques la verdad a tu corazón. Pero nada más eso no, tienes que compartir el propósito de Dios, porque Dios, hermanos, nos va a demandar lo que está pasando en nuestro entorno. Yo no sé si tu familia, tu vecino, aún tu familia no han sido convertidos. Si tú ya has sido convertido, hermanos, tenemos
que orar por ellos, tenemos que compartirles la palabra para que ellos se vuelvan a Cristo, para que ellos conozcan a Cristo a través de ti, a través de tu portador, de tu gloria. Hermanos, Dios quiere que nosotros prediquemos de su palabra en nuestro trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las tapias. Hermanos, a todo momento predicamos su palabra, porque dice su palabra: Jehová tiene en el cielo su trono y sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Tenemos que predicarle a la gente. Dios pone a prueba a los justos. Él mismo los examina, pero odia a los malvados y a los violentos. Amén. Hermanos, tenemos que volvernos a Cristo. La violencia, hermanos, vamos a ver qué quiere decir la palabra corrupto. Número 1, corromper. Sí, corrompemos, desbaratamos los principios. Número 2, que deja o ha dejado de sobornar y pervertir y viciar. Que deja es el soborno, pervertir, viciar. Hermanos, todo lo que está en contra de los principios de Dios. Dañado, perverso, torcido. Todo eso, hermanos, es lo que hacíamos cuando estábamos sin Cristo. Pero ahora, hermanos, que conocemos a Cristo, tenemos que cambiar nuestra sociedad. ¿Quién cree, hermanos, que un cristiano lleno de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de la palabra de Dios, lleno de unción, lleno del Espíritu Santo, puede convertir su comunidad para la gloria de Cristo? Amén, hermanos. Y una sociedad que no conoce a Cristo Jesús, hermanos, es una sociedad perversa. Es una sociedad que acepta la inmoralidad y que ha perdido los valores morales por completo. Amén, hermanos. ¿Qué dice la Biblia ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 20? Dice así, hermanos, en el nombre de Jesucristo, dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Amén, hermanos. Dios nos lo advierte claramente en su palabra. Amén, hermanos. Vivimos de completa rebeldía a Dios. La triste realidad es que si en nuestra sociedad todo esto es aceptado, excepto la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. A través de nosotros somos portadores de su palabra, de su fe, de su presencia. La sociedad tiene que conocer a Dios a través de nosotros, lo que hemos vivido. Amado cristiano, amado discípulo, si tú no has experimentado el nuevo nacimiento, si no has experimentado nacer de agua y de espíritu, yo te invito en esta hora a que lo experimentes. Y cuando tú lo experimentes, amado cristiano, amado creyente, vamos a cambiar la sociedad. Vamos a inyectarle estos principios, estos valores, la verdad poderosa que es en Cristo Jesús. Porque su palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si no es por ti, amado creyente, en esta hora tú puedes hacer el cambio. El día se acerca, queda poco tiempo. Nosotros tenemos que acelerar el proyecto de Dios. Tenemos que hablarle a la gente de Cristo Jesús, que se vuelva de los malos caminos a los buenos en Cristo Jesús, y encontrará una vida abundante
llena de bendiciones, y esa vida abundante la puedas experimentar desde aquí en la tierra, aceptando a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amén, hermanos. Lo que ha sucedido a través de los tiempos es que el hombre, directamente influenciado por los poderes de las tinieblas, ha tratado y continúa tratando de cambiar la verdad de Dios a través de las teorías, filosofías, cuentos, la teoría de la evolución, la teoría de la gran explosión y todas las demás otras teorías o tesis. Cuentan que trataron de cuentos que tratan de contradecir la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es poderosa, es verdadera. Hermanos, yo te invito a que la experimentes en esta hora. Yo te invito a que abras la puerta de tu corazón, hermanos. Aún los científicos, los intelectuales, hermanos, quieren inyectar eso a la sociedad, conducidos por los espíritus demoníacos, hermanos, y quieren inyectarle la negatividad, que Dios no existe, que son cuentos, que son mitos. Disfruta la vida hoy, mañana te mueres y nada te llevas. Vamos a bailar, vamos a disfrutar, pero yo te quiero decir, amado radio oyente, en esta hora, que son mentiras del enemigo. Dios quiere llevarte, apartarte a un lugar especial, pero el enemigo quiere apartarte de los principios de la vida eterna, de la bendición, de la vida abundante, porque sabe, hermanos, que le queda poco tiempo. Él sabe que si nos morimos de este cuerpo físico sin conocer y aceptar a Cristo Jesús, la Biblia habla de un cielo y de un infierno. Hizo para el enemigo de nuestras almas y sus seguidores. Y así, hermanos, la ciencia también viven en su creencia intelectual de que Dios no existe. Pero yo quiero decirte algo, hermanos. La gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no puede explicar quién estableció los planetas, el movimiento. Solamente lo puede hacer el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, los planetas, el imperio. Hermanos, yo quiero decirte en esta hora que no tardes más, que abras la puerta de tu corazón, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, Dios quiere bendecirte el día de hoy. Dios quiere enseñarte los principios a través de su poderosa palabra. Dios ha establecido, hermanos, principios y fundamentos que quiere que los encontremos en su palabra para vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de amor, una vida abundante, como llama la Biblia. La Biblia dice ahí en Efesios capítulo 5, verso 26, hermanos, dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, en fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que quiere Dios, hermanos, de la humanidad, que acepten a Cristo Jesús, porque la Biblia dice que cuando estamos sin Cristo Jesús somos piedras muertas, pero cuando nosotros creemos en Cristo Jesús a través de su palabra, del arrepentimiento, del bautismo, hermanos, en agua, del nuevo nacimiento, del sello del Espíritu Santo, hermanos, nos integramos a la iglesia, al cuerpo de Cristo,
y pasamos a tener vida, hermanos, y pasamos a ser bendecidos, dirigidos por Dios, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos llamó de las tinieblas, sin los principios, en la vida llena de pecado, en la vida llena de violencia, llena de amargura, sin Cristo, llena de pleitos. Nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, a la vida abundante, a la vida poderosa, a la vida plena, a la identidad poderosa que Él nos dio para esperar su venida, porque el tiempo se acerca, los días son malos y Cristo ya viene. Tenemos que hablarle a tiempo y fuera de tiempo. Y los que no quieran entrar, fórzalos a entrar. Yo te invito, amado oyente, que si estás oyendo la poderosa palabra de Dios, yo te invito en esta hora que abras la puerta de tu corazón. Voy a hacer una oración. Dice su palabra, Apocalipsis capítulo 3, verso 20, he aquí yo estoy en la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón. En esta hora voy a hacer una oración para que Dios te bendiga, para que Dios tenga misericordia, para que pases a formar parte del plan eterno de Dios, para que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Abre la puerta de tu corazón, amado radio oyente, en esta hora. Señor Jesucristo, Padre de misericordia, tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuya es la adoración, Padre. Te presentamos, Señor, a la comunidad de García, a la comunidad del Carmen, a la comunidad de Santa Catarina, a todo Nuevo León completo, Padre, para que tú, Señor, les des de tu espíritu, les des de su palabra. Acepta a Cristo como único y suficiente Salvador. Abre la puerta de su corazón. Él quiere entrar a tu vida, Él quiere entrar a tu casa, Él quiere entrar a tu familia. Déjalo entrar. El tiempo se está acabando, el tiempo se está agotando, queda poco tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la misericordia. No dudes en aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Aleluya. La tierra y el mar, mi vida sé que